Bueno, hermanos, la primera conferencia que vamos a ver el día de hoy, en esta hora, es la primera parte. El tema general de esta conferencia le he titulado La Reforma Protestante y la Iglesia de hoy. La Reforma Protestante y la Iglesia de hoy. Y la primera parte de esta conferencia que vamos a ver es Martín Lutero, el hombre que Dios usó para traer la Reforma Protestante. La segunda parte que vamos a ver de esta conferencia es la Reforma Protestante y su legado en la Iglesia de hoy. Y por último veremos una conclusión sobre esto, ¿no? Entonces, vamos a dividir esta conferencia en dos sencillas partes, ¿no? La primera parte, Martín Lutero, el hombre que Dios usó para traer la Reforma Protestante, y la segunda parte es la Reforma Protestante y su legado en la Iglesia de hoy. Eso es lo que vamos a ver con el favor de Dios el día de hoy. Y quiero comenzar con esta introducción. Hermanos, voy a leer un poco porque por cuestión del tiempo quiero ahorrar palabras, así que vamos a tratar de estar atentos a esto. No me gusta mucho leer, pero por cuestión del tiempo quiero avanzar un poco en la información. Y esta es la introducción que preparé para ustedes. La Reforma Protestante es uno de los eventos más importantes en la historia de la Iglesia, que considero que es un pecado, fíjese bien, de arrogancia y apatía ignorar esta historia, en la cual este evento nos dejó un legado de mucho valor para la Iglesia de hoy. Y la razón es por el hecho de que la Biblia y el Evangelio puro del Dios bendito fueron nuevamente anunciados con amor y valentía en tiempos muy oscuros. Se recuperó lo que Roma había secuestrado, la verdad de las Escrituras y el Evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree. Estoy profundamente agradecido con Dios por este evento que celebramos hoy y por la vida de este hombre que Dios transformó con la verdad del Evangelio y usó para su gloria. Encuentro mucho consuelo y ánimo, tanto para mi vida cristiana y el ministerio que el Señor me encomendó, al repasar la historia de la Reforma y la vida de Martín Lutero y el legado que dejó para la Iglesia de hoy. Espero en Dios, hermanos, que también sea de gran estímulo para su vida espiritual el escuchar esta conferencia. Esta es la introducción que preparé para ustedes. Yo la escribí de mi propio corazón, pero la quise leer porque no quería que se me olvidara ninguna palabra, ¿no? Y ese es mi sentir, hermanos. La verdad, para mí ha sido un estímulo muy grande el estudiar. Cada que yo leo sobre la Reforma, que estudio sobre este tema, mi corazón es alentado a volver al Evangelio, a la palabra de Dios, y soy grandemente consolado y confortado y con las ganas de ser valiente como lo fue este hombre y proclamar el Evangelio de nuestro Dios. Así que espero en Dios que esta conferencia sea de grande bendición y aliento para su vida. Ahora, tenemos que comenzar, voy a explicar algo general, ¿no? Quiero aclarar que Martín Lutero, aunque es una de las figuras centrales de la Reforma Protestante, no fue el único reformador ni la causa principal de la Reforma. Tiempo atrás ya hubo otros hombres que proclamaron la verdad de las Escrituras, pero que fueron quemados en la hoguera. Por ejemplo, Jan Hus, 100 años antes de Lutero, por ejemplo. Y hubo otros hombres que dieron su vida por el Evangelio. La diferencia está en que en este tiempo, preparado por Dios, providencialmente por Dios, todas las cosas fueron favorables para que se diera la reforma. Por ejemplo, fue inventada en aquel tiempo la imprenta de caracteres móviles, en la cual la información podía fluir con más rapidez por toda Europa. Los poderes políticos estaban en colapso debido al abuso papal. Había ciertas inquietudes en los humanistas y hubo muchos factores políticos, sociales, psicológicos que influyeron para que se pudiera dar la reforma. De hecho, a Martín Lutero lo quisieron matar, pero gracias a Dios no pudieron porque tuvo príncipes que lo protegieron. Entonces, este evento importante que celebramos el 31 de octubre, que fue cuando Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la capilla de la Catedral de Wittenberg, que nosotros celebramos como el comienzo de la Reforma, podemos ver la mano de Dios en todo esto, pero siempre Dios usa hombres para llevar a cabo su obra, ¿no? Aunque Lutero no es la figura central de la Reforma, es una importante clave para entender la Reforma. ¿Me explico? Todo lo que Dios usó
Todas las circunstancias, todos los factores son importantes, pero también vemos a un hombre siendo forjado su carácter por Dios mismo a través del poder del Evangelio. Y esta fue una figura en ese sentido importante para la Reforma y para la iglesia que nosotros conocemos como una iglesia bíblica. Entonces es importante comprender esta historia y vamos a ver un poco de la vida de Lutero en esta conferencia. Se puede decir una pequeña biografía sobre todos los datos más relevantes o importantes que alcancemos a abarcar en este tiempo, que nos ayuden a entender cómo influyeron en lo que Dios hizo a través de la Reforma. Para unos, quiero comenzar citando textualmente a Justo L. González. Dice este autor: para unos, Lutero es el ogro que destruyó la unidad de la iglesia, la bestia salvaje que holló la viña del Señor, un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica. Para otros, es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara el evangelio puro, el campeón de la fe bíblica, el reformador de una iglesia corrompida. Fin de la cita. Y yo creo firmemente, hermanos, que por medio de las escrituras y de la historia vindican a este héroe de la fe, ¿no? Yo creo que la opinión que tengamos acerca de este reformador depende mucho de nuestra convicción, de nuestro conocimiento de las escrituras y de nuestro conocimiento de la historia. Así que la misma escritura y la misma historia vindica a este héroe de la fe. Muchos lo consideran como un hereje que destruyó la unidad de la iglesia, pero la verdad es que no fue así. Fue un héroe de la fe. Fue un pecador, obviamente, un pecador salvado por gracia, que por gracia predicó el evangelio y fue lo que transformó vidas y recuperó la autoridad de la Biblia, cuando en aquel tiempo la autoridad no era la Biblia, sino lo que decía el Papa, los concilios y la tradición de la iglesia. Y este hombre puso por encima la autoridad de la Biblia, por encima de los hombres. Y por eso su predicación fue tan poderosa, porque proclamó la voz de Dios en medio de un tiempo tan oscuro, donde Roma había secuestrado la verdad. Es por eso que creo firmemente en que la historia y las escrituras vindican a este héroe de la fe. Y bueno, vamos a hablar un poco de quién fue, ¿no? Martín Lutero, como lo conocemos todo como un monje de la orden de los agustinianos. Martín Lutero nació en 1483 en Eisleben, Alemania, donde su padre, de origen campesino, trabajaba en las minas. Poco a poco fue mejorando su situación económica a través de mucho esfuerzo. La infancia de Lutero no fue fácil, hermanos. Sus padres eran muy duros con él. Tiempo después él mismo escribe las dura disciplina y castigos que recibía de sus padres. Y en la escuela fue atiborrado a golpes por no aprender sus lecciones. A lo mejor muchos se sentirán identificados, ¿no?, con Lutero. Y su madre era una católica, se puede decir, rigurosa a la tradición de la iglesia. Entonces Martín Lutero fue creado con una disciplina muy rígida. Y lo que pareciera ser malo, hermanos, providencialmente Dios lo usó, porque esta disciplina rígida forjó el carácter firme de Lutero que más adelante necesitaría para entrar en la batalla por la verdad. De cierta manera no fue algo coincidencial o algo que se le escapó a Dios o algo malo, sino fue algo que Dios usó para su gloria. Recuerden que Dios es soberano, ¿no? Y providencialmente usa las cosas malas para algo bueno. Pero también esa infancia que él tuvo y esa crianza influyeron en su concepción de Dios. Él veía a Dios como un padre implacable al cual no se le podía complacer con nada de lo que él hiciera. Y hiciera lo que hiciera, él estaba condenado. Entonces, eso afectó su concepción de Dios también. Por eso él tenía mucha dificultad para entender el amor de Dios en el Evangelio. Vamos a ver más adelante eso. Esto estamos hablando de cómo era su carácter. Lutero fue un estudiante magnífico, un hombre académicamente muy preparado, pero eso nada importa, porque sabemos que las mentes más brillantes o intelectuales no son capaces de comprender los misterios de Dios, sino es el Espíritu Santo quien obra en sus corazones. Y Lutero, con todo su conocimiento que tenía, no alcanzaba a callar su atribulada conciencia por una culpa constante por su condición de pecado. Y algo taladraba su corazón. Influyó mucho también el contexto histórico de esta época, donde la gente seguía muriendo por
la peste negra, y en aquel tiempo obviamente la ciencia no estaba tan avanzada, había mucha posibilidad de muerte por cualquier enfermedad. Entonces la muerte era algo que imploraba en aquel tiempo, y por lo cual la Iglesia Católica se aprovechaba de esa situación de la gente para decirle que fuera de la Iglesia Católica no iba a encontrar salvación, y para tener dominada y subyugada a la gente por medio del temor. En este contexto se desarrolla todo esto. Su padre quería que fuera abogado, pero debido a una crisis existencial que él tuvo, después de haber sido derribado con temor por un rayo que cayó cerca de él, Lutero comenzó a preocuparse cada vez más profundamente por la salvación de su alma. Y en este evento, él sintió que tenía que ponerse a cuenta con Dios. Y lo que él hizo fue orar a Santa Ana, la patrona de los mineros de aquel tiempo. Recuerden que en este tiempo Lutero todavía no era salvo, no conocía el Evangelio. Entonces él ora a esta patrona y le dice: ayúdame, Santa Ana, y me convertiré en monje. Porque en su creencia, en su crianza, él creía que la única manera de ponerse a cuenta con Dios era renunciando a todos los placeres terrenales y vanidosos de este mundo y llevar una vida austera y de ascetismo, o sea, de duro maltrato del cuerpo y renunciando a todo lo del mundo. Entonces, de alguna manera él sintió tanto temor al ver la muerte cerca que sentía que él tenía que estar a cuenta con Dios, pero no encontraba la forma, y él quiso buscar en todos los sacramentos que la Iglesia ofrecía y la forma más austera de vivir, y no podía encontrar esa paz que él tanto anhelaba para su conciencia atribulada. 2 semanas después, pese a la ira de su padre, él ingresa al monasterio de la Orden de los Agustinianos, y esto es un dato importante porque era uno de los monasterios más rigurosos y austeros que había en aquel tiempo. Y cabe destacar que Lutero abandonó sus estudios en la prestigiosa Universidad de Erfurt, donde entró en 1502 y salió en 1505 para entrar al monasterio, abandonando la carrera de abogado. Imagínense la ira de su padre, ¿no? Todo nuestro esfuerzo, como dicen los padres, ¿no? Ahí se fue para que se vaya, típico, ¿no? Para que se vaya a meter a un seminario para prepararse para ser pastor, ¿no? Qué pérdida de dinero y de tiempo, podrían decir algunos, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo Lutero estaba más preocupado por el temor de la muerte y del infierno que por la ira de su padre. Y él, de alguna manera, Dios ya había puesto algo en su corazón para que buscara a Dios, pero él lo trató de buscar a través de las obras humanas, y por eso no podía encontrar paz. En 1507 fue ordenado sacerdote, y ¿qué cree que pasó? No pudo oficiar su primera misa. Y para acabarla, su padre estaba ahí y vio su fracaso. Narra la historia que él se quedó tan pasmado, tan perplejo, tan asustado cuando estaba celebrando lo que es la doctrina de la transustanciación, que es la doctrina que enseña que en la hostia se convierte esencialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque el elemento sigue siendo pan. Entonces él, en su creencia, sintió tanto miedo de creer que estaba Dios mismo, que estaba sosteniendo al Cristo mismo crucificado, y sintió tanta indignidad que no pudo pronunciar ni una sola palabra del temor que le sobrecogió. Imagínense cómo se sintió su padre, más fracasado, ¿no? No pudo oficiar esa primera misa del temor que le sobrecogió de pensar en la majestad de Dios. Bueno, vemos aquí ya profundos sentimientos y profundas convicciones acerca de su naturaleza pecaminosa y acerca de la santidad de Dios, sin él siquiera todavía conocer a Dios. Y yo creo que Dios iba obrando todo esto en su corazón, ¿no? Providencialmente Dios estaba preparando su corazón y lo estaba haciendo que pasara por ese sufrimiento para que posteriormente él pudiera encontrar toda la paz que necesitaba solo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así pasó, y Lutero buscó incansablemente la salvación en todos los sacramentos que la Iglesia romana ofrecía, y no pudo encontrar paz para su alma atribulada. En cuanto a esto mismo, fíjense lo que él mismo escribió en cuanto a este tiempo. Cito textualmente a Lutero: durante 15 años de mi vida como monje, me agotaba hasta más no poder con los sacrificios diarios. Me torturaba con ayunos, vigilias, oraciones y otras obras muy rigurosas. En verdad pensaba que podía justificarme con mis obras. Fin de la cita. Y después, en otro lugar, añadió:
Me torturaba con oración, ayuno, vigilias y congelamiento. Pude haber muerto de frío. Fin de la cita. Era uno de los monjes más piadosos en su orden que había. De hecho, dicen que duraba horas y horas confesándose, examinaba a detalle sus pecados y se confesaba con tal detalle que ya iba bien contento a su dormitorio y después regresaba todo angustiado porque se le había olvidado confesar algunos pecados y lo que los confesaban ya no lo querían oír. No, ya vete. Era una persona excepcional, ¿no? Pero nada le daba paz. Confesaba una y otra vez sus pecados. Incluso surgió el sueño de su vida. Hizo una peregrinación a Roma donde él podría encontrar supuestamente la paz y lo único que halló fue más corrupción y más decepción en un sistema que no podía callar su culpa, su conciencia y darle paz en su conciencia tribulada. Por más que él buscaba por medio de todos esos rituales la paz con Dios, simplemente sentía su alma más condenada. Él trataba de buscar la salvación en sus propios esfuerzos, como la iglesia enseñaba en aquel tiempo, y no podía encontrar esa paz con Dios. Fue una búsqueda muy, pero muy desesperante porque nada le daba paz a Lutero. Y a través de estas crisis existenciales que él constantemente tenía, hubo un hombre que, por la providencia de Dios, gracias a Dios que usó a Johannes von Staupitz, que fue un monje consejero de Lutero, le aconsejó que se hiciera profesor de Wittenberg. Y este dato es muy importante porque en 1512 Lutero obtuvo un doctorado en teología y gracias a la influencia de este consejero de Lutero, Staupitz, se hizo profesor de Wittenberg, donde él comenzó entonces a exponer y enseñar la Escritura. Y fue gracias a que Lutero comenzó a estudiar la Escritura que él pudo ver otra manera de cómo él podía acallar su atribulada conciencia. Él todavía no tenía una comprensión de lo que era el Evangelio, pero surgió un rayo de esperanza en el estudio de las Escrituras. Todo lo que el sistema sacramental de ritos de Roma no le podía dar, parecía ser que en las Escrituras había una esperanza, solo que él todavía no comprendía el Evangelio. No crean que muchos piensan que Lutero un día no tenía nada que hacer, se puso a leer Romanos 1:17 y leyó que el justo por la fe vivirá y dijo, ya entendí, pues sí, la salvación no es por obras, es por fe. Pero esto es algo muy simplista de una visión. Fue una lucha de años y de una tortura, de una lucha interna tremenda en la cual él luchaba por entender el significado del texto hasta que el Espíritu Santo iluminó su alma. No fue como de la noche a la mañana que él agarró una Biblia, la leyó y ya se convirtió y comprendió y ya empezó a predicar y en contra de las indulgencias y todo eso. No fue así. Fue un hombre pecador que estuvo luchando consigo mismo por entender el significado de la justicia de Dios, lo que le torturaba. Y así fue como Dios fue preparando a este monje. Y él ya estaba enseñando en Wittenberg y todavía él no comprendía el Evangelio, pero ya había algo en su corazón que se estaba arraigando en las Escrituras y ya daba indicios de una indignación santa. Y aquí es donde entramos a la otra parte de la conferencia, que es la Reforma Protestante y su legado para la iglesia de hoy. Y aquí es donde surge el contexto de lo de las 95 tesis, que es a donde también queremos llegar, un punto importante. Después de que Dios forjó todo este carácter en Lutero y él ya enseñaba y fue ordenado sacerdote y daba sus discursos sobre los salmos, precisamente sobre el libro de los salmos, enseñaba sobre Romanos, todo lo que él hacía era profundizar en la Escritura, pero aún no entendía el Evangelio. A pesar de ello, pasó un evento importante. En el contexto de este tiempo, el Papa Leo X, amante del esplendor y de las artes, para la magnificencia de su corte, había hecho predicar indulgencias en los años 1514 y 1516. Y esta indulgencia, hermanos, era un indulto de las penas que la iglesia impone a los hombres por sus pecados a cambio de una cantidad de dinero previamente determinada. En pocas palabras, empezó a vender la salvación. Obviamente eso es
ridículo, imposible, pero en la ignorancia que había en este tiempo, recuerden que las misas eran en latín, la gente no entendía lo que se decía, la Biblia estaba ausente de los púlpitos, no se predicaba, todo era ritos y ceremonias, no había predicación de las escrituras, la gente no podía entender la Biblia en su propio idioma, no había una predicación expositiva, no había una predicación bíblica de las escrituras, no había una exposición fiel del evangelio. Entonces la gente estaba en una ignorancia tremenda y hundida en una superstición y en un temor, en la cual esos rituales que la iglesia le ofrecía simplemente los engañaban para callar su culpa. Esa era la condición. Entonces este hombre ambicioso, el Papa Leo X, se aprovechó de esta situación para construir esta catedral y comenzó a vender indulgencias. La primera vez tomó como pretexto la guerra contra los turcos y la segunda, la terminación de la Basílica de San Pedro en Roma. Y algunos dicen que hubo también otros intereses de por medio. El comisario general de las indulgencias en Alemania era el príncipe elector de Maguncia, Alberto, y era semejante de ambicioso que el Papa. Bueno, la iglesia hacía convenios con los poderes políticos y seculares de aquel tiempo, entonces por no perder influencia política hacía alianzas con quien pudiera para no perder poder. De hecho, el Papa era como un reinado más, era como una dinastía más, ¿no? Todo en este tiempo imploraba la ambición, el interés y el poder y se cuidaba muy poco de la salvación de las almas. Prácticamente no les importaban las almas, solo les importaba el poder. La iglesia era más que nada un imperio tiránico terrenal, más que una entidad espiritual que proclamaba el evangelio. En esto se había convertido lamentablemente la iglesia. Estaba corrompida hasta la médula y puesto que tenía un poder centralizado, se convirtió en una organización terrenal más que en un cuerpo espiritual. Ya no era, como el Nuevo Testamento lo enseñaba, una comunidad local de creyentes que han creído en Jesucristo y que viven de acuerdo a las Escrituras, sino era un poder piramidal que tenía su sede en Roma y que controlaba todo, hasta los poderes terrenales, quería controlarlo todo. Era un poder tiránico. Hasta la fecha lo sigue siendo, solo que disfrazado. Este príncipe envió frailes por todas las partes de Alemania para ofrecer estas indulgencias. Y uno de los personajes más viles y descarados fue el fraile dominico Johann Tetzel o Johannes Tetzel. Este hombre atrevido y dado a las inmoralidades y vicios, el cual ya anteriormente había sido condenado debido a un adulterio y había sido condenado a morir en un saco, solo que fue salvado por la intercesión de una ilustre dama para que no lo mataran. Bueno, este hombre inmoral de la orden de los dominicos fue usado para este negocio. Este hombre degradó hasta lo más vil la práctica de las indulgencias. Recordemos que la indulgencia era un indulto que la iglesia ofrecía para reducir tus años en el purgatorio o para salvación. En sus discursos él omitía deliberadamente la cláusula que añadían siempre las bulas. Las bulas eran un documento sellado por el Papa, ¿no? Y siempre en las indulgencias decía que también era necesario el arrepentimiento y la enmienda, pero este hombre omitió aún eso. Y quiero aclarar aquí algo muy importante: no existe ninguna base bíblica para sostener la doctrina de las indulgencias. No hay ni una sola base bíblica para sostener que Dios nos ofrezca un indulto por medio de la iglesia, ¿no? Dios nos demanda que nos arrepintamos y que pongamos nuestra fe en Jesucristo y que ordenemos nuestros caminos por la fe en Él. Pero nunca dice que por medio de una organización Él nos va a ofrecer un indulto por lo que nosotros hagamos. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. No hay ningún versículo en el cual podamos sostener la base de las indulgencias, ¿no? Y eso era algo terrible porque ignoraban las Escrituras. Cuando Tetzel subía al púlpito profanado, mostrando la cruz de la que colgaban las armas del Papa, alababa en forma exagerada el valor de las indulgencias a la multitud fanática. Y uno de sus discursos fue este, escuche usted, para ver si lo convence, ¿no? Fíjense, yo me imagino a este hombre descarado con mucha personalidad diciendo a las multitudes incautas: las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, mostrando la cruz roja que representaba al Papa,
tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas, por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en un futuro, decía. No, pues qué atractivo, ¿no? Estas y otras arengas con descaro y sinvergüenzada, decía este fraile dominico, fiel mercenario del Papa. También decía, fíjese, estas son palabras que él dijo: yo no cambiaría, por cierto, mis privilegios por los que tiene San Pedro en el cielo, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol con sus discursos. No hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Y si aún alguno, lo que es imposible sin duda, hubiese violado a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que pague bien nada más, y se le perdonará la violación, ni aún el arrepentimiento es necesario, decía este hombre. Es increíble cómo la gente era cautivada por estas atroces y satánicas mentiras. Y Lutero, ya de cierta manera cautivado por el estudio de las Escrituras y por un sincero deseo por el bienestar de las personas, que era confesor de muchos de los habitantes de Wittenberg, desaprobaba agriamente este comercio, y en su opinión tales transacciones eran vergonzosas y, lejos de liberar a los pecadores, agravaban aún más lo pecaminoso de sus acciones. Lutero se sentía enardecido por este tipo de acciones, ¿no? La gente ya no se quería ir a confesar, porque decía, no, ya compré una indulgencia, ya para qué ocupo confesarme. Estos eventos hicieron que se precipitara el 31 de octubre de 1517 la publicación de las 95 tesis de Lutero en Wittenberg, iniciando el proceso conocido como la Reforma Protestante. Este fue el contexto que llevó a Lutero a escribir estas declaraciones en contra de esas ventas de indulgencias que Dios usó para despertar los corazones de más gente y que vieran el abuso de esas doctrinas fraudulentas. De hecho, la frase más conocida de este monje mercenario era: tan pronto como caiga la moneda en la cajuela, el cielo, el alma del difunto vuela, decía. Tan pronto caiga la moneda, el alma del difunto al cielo vuela. Porque también decía que podían librar a sus difuntos del purgatorio. Y chantajeaba a la gente, fíjese, de esta manera, diciendo: estamos sufriendo un horrible martirio, una limosnita nos librará de él, ustedes pueden y no quieren darla. Y la gente decía: ay, pobrecito, mi abuelito está ahí y yo puedo dar y no lo quiero sacar del purgatorio. Y hacía que la gente se sintiera culpable y diera su dinero. Todas estas cosas, hermanos, influyeron en que la reforma surgiera. Había tantos abusos. De hecho, se dice que en muchos lugares no aceptaban a sacerdotes viniendo solos, tenían que venir con concubina porque tenían miedo de que se acostaran con sus esposas. Era tanta la depravación que encontró Lutero, por ejemplo, cuando fue a Roma, que los mismos obispos y cardenales estaban con prostitutas. No había un temor reverencial por Dios. No había temor de Dios simplemente. Era una organización corrupta, como lo sigue siendo hasta hoy. No había temor de Dios. Y, por supuesto, todo eso debido a la ausencia del Evangelio y de la verdad de las Escrituras. Los mercaderes de indulgencias se habían establecido en, no sé cómo se pronuncia esta ciudad, Haguenau, en 1517, donde sucedió lo de una mujer, de un zapatero que compró su salvación por un florín de oro, fíjese. Por un florín de oro, no sé a cuánto equivaldría. Tiempo después, algo chusco sucedió. Sucedió lo del hombre de Sajonia que pagó 30 escudos para vengarse de su enemigo. Y le pagó y dijo: ¿puedo vengarme de un enemigo un pecado que apenas voy a cometer? No, pues paga bien y si se puede. Y hizo negocio con este monje y adivinen quién era su enemigo. El mismo monje a quien le estaba comprando la indulgencia. Y después no pudo hacerle nada porque ya había comprado la indulgencia. Fíjese hasta dónde llegaba esto. Era algo terrible. La fiesta de Todos los Santos era un día muy importante para Wittenberg y aún más para la capilla del príncipe elector, que el príncipe elector había construido allí, llevando reliquias. La gente en ese día, cuando sacaban todas esas reliquias, podían, por ejemplo, por decirlo así, ganar indulgencias y aminorar su culpa en el purgatorio. Entonces
Era una oferta, una oportunidad que nadie podía desaprovechar. Y en ese día solían sacar aquellas reliquias adornadas de piedras preciosas y ponerlas de manifiesto a la vista del pueblo, atónito y deslumbrado con tanta magnificencia. Todos los que visitaban aquel día la capilla y se confesaban en ella ganaban muchas indulgencias, así que en esta muchedumbre de gente concurría aquella gran solemnidad de Wittenberg. Y no fue casualidad entonces que Lutero, un día lleno de valor, movido por Dios, clavara 95 declaraciones. Era la tarde del 31 de octubre de 1517, hace 503 años. Lutero, decidido ya, se encaminaba valerosamente hacia la capilla a la que se dirigía la multitud supersticiosa de los peregrinos, y en la puerta de aquel templo clava las 95 declaraciones o proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Ni el elector ni ninguno de sus amigos sabían lo que iba a hacer. Y la fama de las 95 tesis, hermanos, fue tanta que después empezó a distribuir por toda Europa copias de sus escritos. Y esto, por decirlo así, fue el boom de la Reforma, fue la chispa que comenzó la Reforma. Y voy a leer algunas de estas tesis para que sepan más o menos lo que decían. Entre estas tesis, algunas decían, por ejemplo, en la tesis 27 decía: predican vana tradición de los hombres cuanto dicen que tan pronto como el dinero se echa en la caja, el alma sale del purgatorio. Tesis 29. Irán al infierno junto con sus maestros todos cuantos afirman que por las bulas de las indulgencias tienen asegurada su salvación. Y en la tesis 36 decía: cualquier cristiano que se sienta verdadero arrepentimiento de sus pecados tiene ya la absolución plenaria de culpas y penas, la cual le pertenece y se le aplica sin cartas de indulgencias. Eso era una de las cosas que decían las indulgencias. Estas declaraciones se propagaron rápidamente por toda Alemania y en menos de un mes fueron conocidas en la mayor parte de la cristiandad europea. Se puede decir que fue la chispa que encendió la mecha de la pólvora que pronto explotaría en la Reforma. Y pues vamos a pararle hasta aquí, vamos a tener un descanso y enseguida continuamos con la siguiente conferencia. Dios les bendiga.